Hola chicos, quien les saluda es Carlos Zorrilla, instructor de Pilates. Hoy me encuentro muy contento por tener la oportunidad de compartir con todos ustedes este espacio a través del segundo Congreso Internacional de Pilates y Salud organizado por la gente de Pilates DM Control de Turquía. Para los que no me conocen, ya tengo 15 años enseñando el método Pilates y actualmente me encuentro radicado en la ciudad de Santiago de Chile, en donde imparto clases a alumnos y también cursos de formación para instructores a través de la escuela Centro Zen. Hoy me encuentro con ustedes acá en este espacio con la finalidad de llevarles a sus hogares un curso de formación de Pilates con minigolf. Durante una hora les enseñaré a cómo incorporar de manera segura, creativa y efectiva este pequeño balón flexible dentro de sus rutinas de Pilates de suelo. Antes de comenzar y adentrarnos un poco en la materia y del estudio y práctica de los ejercicios con la pequeña pelota, les voy a dar a conocer algunos conceptos básicos de Pilates, así como también sus principios que de seguro les serán de utilidad a todos aquellos alumnos que por primera vez se están acercando al Pilates en este congreso. Vamos a comenzar definiendo lo que es Pilates. Pilates es un sistema de entrenamiento que ideó el alemán Joseph Pilates en los años 30 y que precisamente está dirigido a fortalecer todo el cuerpo de manera integral. Pilates sustentó toda la práctica de sus ejercicios a través de la conciencia y el trabajo de los músculos centrales, a los cuales él llamó de powerhouse o central de energía. Cada uno de los ejercicios que se realicen dentro de la tabla de Pilates van a estar dirigidos y van a partir desde el centro. Ahora bien, Pilates desarrolló todo este sistema de entrenamiento gracias a que durante la etapa de la adolescencia tuvo la oportunidad de practicar diferentes disciplinas deportivas, tales como yoga, esquí, natación, boxeo, gimnasia, etc., lo cual le permitió a él realizar un compendio de lo mejor de cada una de estas disciplinas para crear su método, que en un principio lo llamó Contrology o Contrología, que quiere decir el arte de controlar el cuerpo. Pilates sustentó su metodología de entrenamiento en 6 principios, los cuales son fundamentales que nosotros como instructores los manejemos y también los enseñemos de manera correcta y apropiada a nuestros alumnos, con el objeto de que puedan obtener los mejores beneficios de la práctica del Pilates. Entre esos principios vamos a conseguir la concentración, la precisión, la respiración, el control, la fluidez de movimiento y la centralización. Cuando nosotros hablamos de concentración, esto no es más que el alumno en este caso, como ente responsable de recibir una formación o una clase de Pilates, debe centrarse en el momento y en el ahora y evitar traer a la clase cualquier elemento distractor que no le permita desarrollar su rutina de entrenamiento de una manera efectiva. Pilates decía que la mente era la que se encargaba de gobernar el cuerpo y una mente dispersa lamentablemente no va a permitir en este caso que exista esa conexión mente-cuerpo. Por otra parte, nosotros como instructores debemos velar también que las instalaciones o el lugar donde vayamos a realizar la clase sea propicio y que esté libre de cualquier ente que pueda perturbar que se lleve a cabo o que se cumpla a cabalidad este principio. Luego tenemos la precisión. La precisión está referida también sobre todo a la exactitud con que realicemos los movimientos. Cada ejercicio de Pilates debe de ser bien pensado y coordinado con la intención de que se puedan activar las cadenas musculares necesarias o pensadas para un ejercicio determinado. Por allí es cierto que todos los clientes no tienen la misma fuerza o flexibilidad y para ello nosotros tenemos que adaptar los movimientos a las capacidades de los alumnos, con el objeto de que se pueda velar y cumplir este principio de precisión. Luego encontramos la respiración. La respiración es uno de los principios más importantes de Pilates, ya que esta nos va a permitir a nosotros conectarnos con ese powerhouse, con esa central de energía, la cual les comenté en el concepto de definición del método. Cuando hablamos de respiración, en Pilates es torácica lateral la respiración. Imagínense que es una respiración en 3D. Se va a realizar inhalando por la nariz y exhalando por la boca. En este caso, cuando se toma el aire por la nariz, tenemos que imaginar cómo se expande, sentir cómo se expande esa caja torácica, generando una contracción excéntrica a nivel de los músculos intercostales, que son los que están entre costilla y costilla. Y al exhalar, que se realice esa exhalación a través de la boca, tenemos que sentir cómo las costillas se achican, pero sobre todo tenemos que visualizar y sentir cómo ese ombligo se va hacia las vértebras lumbares. Siempre yo le digo a los alumnos que se imaginan que tienen un anzuelo de una caña de pescar que está jalando el ombligo hacia las vértebras lumbares con la intención de generar una contracción concéntrica a nivel del transverso abdominal, que es el músculo corsé del cuerpo y el cual va a servir de sostén y estabilidad para toda la parte baja de la espalda.
Ahora bien, también es importante que nosotros en todo momento enfaticemos la respiración durante la práctica, porque esta va a permitir que la sangre esté oxigenada y que esta sangre, cuando llegue con oxígeno a los músculos, estos se tornen más flexibles y así evitar posibles lesiones durante la práctica del método. Luego tenemos otros principios como lo son la centralización. Cuando yo hablo de centralización me estoy refiriendo también a ese powerhouse y el cual lo voy a activar a través de la respiración. Ese powerhouse o central de energía o mansión de poder, como la van a conseguir así con muchos nombres en las diferentes publicaciones de internet o libros, precisamente va a estar constituido por los músculos del abdomen, por los músculos de la baja espalda y por los glúteos. Todos los movimientos, como le dije anteriormente en el concepto del método, van a partir desde allí, desde ese centro, ¿ok? Cada uno de estos músculos van a tener una función preponderante dentro de la práctica, ya que mientras que en este caso el transverso abdominal y el cuadrado lumbar van a ser estabilizadores, el recto abdominal o los abdominales oblicuos van a ser músculos movedores durante la práctica de los ejercicios. Ahora bien, otra cosa importante, tenemos que tener en cuenta en todo momento que el alumno conozca y pueda aplicar esa centralización durante toda la práctica de los ejercicios. Luego encontramos otros dos principios como lo son el control y la precisión. Recuerden por allí que yo les comenté de que Pilates decía que la mente se encargaba de gobernar el cuerpo. Si no tengo una mente centrada, precisamente no voy a encontrar ningún tipo de control a la hora de realizar los ejercicios. Y cada movimiento tiene que ir aunado con una respiración determinada y controlada. Por último, encontramos la fluidez de movimiento. Este principio está referido a que cuando ya los alumnos internalizan cada uno de los principios que hemos estudiado anteriormente y que aparte de ello aplican los principios de biomecánica del movimiento, tales también como la respiración, la colocación de la caja torácica, la colocación de la pelvis, etc., nosotros podemos empezar a acelerar un poco el entrenamiento y evitar los descansos entre un ejercicio y otro, con el objeto de aplicar esta fluidez de movimiento y lograr que la clase sea más dinámica y movida. Ahora, siempre tengan presente esto. Cuando ustedes comiencen a enseñar Pilates, háganlo lento y posteriormente, cuando ya vean que los alumnos lo han internalizado por completo los conceptos y principios de biomecánica, podés hacer el entrenamiento un poco más rápido. Ahora vamos a adentrarnos en el concepto de miniball. La miniball es un pequeño balón flexible de unos 26 o 22 centímetros de diámetro que nos va a permitir en este caso otorgar movilidad a la columna vertebral y activar mucho más los músculos del centro. Eso que ya les había hablado que constituyen el powerhouse. La miniball está elaborada de un elastómetro suave y que por ende tenemos que tener muchas precauciones para poder permitir que este accesorio tenga un buen tiempo de durabilidad. Ya más adelante les estaré explicando esto con calma. Lo importante que quiero que sepan ahora, que en el método Pilates actualmente existen una variedad de equipamientos de suelo, los cuales han llegado con la intención de enriquecer y dar un plus a cada una de las sesiones de entrenamiento que nosotros como instructores impartimos a nuestros alumnos. Estos accesorios han venido del mundo del fitness, del mundo de la terapia y han sido adoptados por el Pilates. Estos se van a clasificar en dos grupos, donde vamos a tener los equipamientos de equilibrio y vamos a tener los de resistencia. Los de equilibrio vamos a encontrar allí la miniball, que va a ser la protagonista de este curso de formación. Vamos a encontrar también el balón grande o stability ball y los foam rollers, los cuales van a proporcionar inestabilidad durante toda la práctica de los ejercicios y van a conseguir con esto una mayor activación de los músculos del core, del transverso y del cuadrado lumbar, responsables de dar estabilidad. Aparte de eso, van a activar todos aquellos músculos que se encuentran muy pegados de los huesos, logrando así realizar un trabajo más de adentro hacia afuera. También les comenté que había otro grupo de accesorios que son los de resistencia, que en este caso vamos a encontrar el flex ring, las bandas elásticas o por ejemplo también las toning ball. Estos accesorios que se incorporan también dentro de la clase de Pilates ya no van a estar focalizados en fortalecer o en activar esa musculatura interna, que por supuesto se va a activar porque estamos haciendo Pilates, pero se van a caracterizar por otorgarle un mayor trabajo a los músculos periféricos, es decir, a esto que yo puedo palpar. Por ahí entonces yo como instructor lo que les recomendaría a ustedes es que traten de hacer las clases cambiantes, dinámicas y que durante toda la semana puedan ir otorgándole la oportunidad al alumno de ir trabajando con diferentes accesorios y así su cuerpo o sus músculos experimenten una sensación distinta, logrando así obtener un trabajo totalmente integral e inteligente.
Pasando a otro tema, vamos a conocer un poco cuáles van a ser los beneficios que van a obtener los alumnos al incorporar las pelotas flexibles dentro de las clases de Pilates. En primera instancia vamos a obtener una mayor movilidad de la columna vertebral, lo cual se va a traducir en una activación más de la musculatura profunda o postural profunda. En este caso, también por allí vamos a permitir trabajar más la movilidad de las articulaciones y por ende también se va a mejorar la flexibilidad. Por allí también tenemos que tener en cuenta algunos elementos indispensables que nos van a permitir a nosotros trabajar con este accesorio de una manera segura. ¿Y cuáles serían? Por ejemplo, vamos a hablar un poco sobre cómo yo tendría que introducir en este caso la mini ball en la sala de entrenamiento. Para muchos alumnos esto va a tornarse ser un elemento muy estresante debido a que vamos a estar trabajando con una superficie que nos va un elemento, perdón, que nos va a proporcionar en este caso inestabilidad. Aquí lo que tendríamos que hacer nosotros como instructores y tratar de que el alumno se vaya acostumbrando al equipo es introducirlo de poco en las clases, colocándolo en ciertas partes del cuerpo con la intención de ir dando algún tipo de movilidad a la columna, así como también utilizarlo como un elemento de relajación que puede utilizarse ya sea al inicio de la clase o al final. Si ustedes observan que el alumno se encuentra un poco preocupado, estresado o inquieto y que no logra conseguir el centro o precisamente le da miedo o temor de realizar algún movimiento porque teme caerse con la mini ball, por allí, y si es una clase grupal, lo que deberíamos hacer en este caso es prescribir los mismos ejercicios para los alumnos, o en este caso al que tiene la pelota, retirársela y que todos los demás vayan realizando la misma secuencia con el mini ball y sin ella, hasta que vaya teniendo un poco más de confianza. Bien, tenemos por aquí otras ideas importantes que les quería compartir. Como saben, estos elementos nosotros los podemos conseguir en las casas de gimnasios, en las tiendas de gimnasio, farmacias, tiendas de fisioterapia, etc. Y que por estar hechos de un material bastante flexible, tienden a romperse. Por allí nosotros tenemos que seguir algunas normas que nos van a permitir a nosotros conservar por mucho más tiempo este equipo y así poderle sacar el mejor provecho. Las veces que vayamos a dar las clases siempre tenemos que fijarnos en las manos de nuestros alumnos, observar que no tengan anillos, que no tengan pulseras ni tampoco relojes, ya que estos podrían resultar un arma letal para destruir los balones. Otra cosa importante es que cuando vayamos a guardar el balón o el mini ball, en este caso en el estudio o en nuestros hogares, procurar de hacerlo en un sitio que no tenga una incidencia de luz solar directa sobre el mini ball, ya que esto lo que va a generar es que se deforme y posteriormente cuando lo vayamos a utilizar, lo que puede producirse es una rotura del material o del elastómetro. Por último, si somos instructores que damos clases en casas o a domicilio, no dejar nunca el mini ball dentro del automóvil, ya que las altas temperaturas y la presión a la que se someten lo que generan es que el balón explote. También, si queremos en este caso mantener la flexibilidad del balón y que esas partículas del elastómetro siempre se encuentren en buenas condiciones, cada vez 30 días nosotros podemos lavar la mini ball con jabón neutro, dejarla secar a temperatura ambiente y luego posteriormente agregar un poco de talco, para así lograr mantener mucho más tiempo este equipo. Sabiendo estas cosas ya que ya les he comentado sobre los conceptos y algunos elementos importantes que es necesario que conozcamos de la mini ball, vamos a dar inicio con este curso de formación en donde les daré a conocer un repertorio de entrenamiento de nivel básico e intermedio con el objeto de que puedan introducir de una manera segura y sobre todo que sea de muy buen provecho para los alumnos en sus clases de pilates. Sin más preámbulo, vamos a comenzar. Bien, lo primero que vamos a hacer es comenzar a respirar, ¿ok? En este caso, yo me voy a sentar en la colchoneta y voy a tener las piernas dentro del marco del cuerpo. La columna va a estar totalmente extendida, sintiendo que tienen una cuerda que lo jala hacia la cabeza, o que lo jala desde la cabeza hacia arriba. Es decir que en este caso, esos erectores espinales tienen que estar activos en todo momento.
Yo voy en este caso a tomar la mini ball y la voy a colocar sobre la rodilla. Voy a colocar las palmas de las manos sobre la pelota y voy a procurar en todo momento que los codos estén liberando hilos de tensión hacia los costados. Inhalo por la nariz y al exhalar bajo flexionando la columna y arrastrando la mini ball entre las pantorrillas, como que si esta fuera un riel. Ahí me voy a quedar 4 respiraciones. Inhalo y no me muevo. Exhalo y no me muevo y llevo el ombligo hacia las vértebras lumbares. Inhalo otra vez. Expando la caja torácica y exhalo y meto el ombligo hacia adentro. Una vez más, inhala por la nariz, expando la caja torácica todo lo que pueda y exhalo y llevo el ombligo hacia las vértebras lumbares. Última vez, inhala, exhala y ahora inhalo y en la exhalación subo y vuelvo a la posición de partida, que en este caso voy a utilizar como movedores los erectores espinales. Ahora voy a hacer el ejercicio hacia atrás porque quiero empezar a trabajar y activar los músculos del recto y de los oblicuos en el abdomen. Me quedo con la mirada para el frente, la columna totalmente extendida. Inhala por nariz, exhala por la boca y voy en un rolido para atrás. Y vuelvo para arriba inhalando. Me quedo quieto. Inhalo, exhala, roll down. Vuelvo para arriba y regreso exhalando. Otra vez, inhalo, exhalo, inhalo y no me muevo y exhalo y vuelvo. Si mi alumno es un poco más avanzado, yo puedo ir quitando los espacios de respiración. ¿Y cómo sería esto? Inhalo y voy para atrás, roll down, exhalo y vuelvo, roll up. Inhala, voy para atrás, flexión y exhalo y vuelvo y regreso. Me quedo quieto allí. Lo que vamos a hacer ahora es combinar los dos movimientos que hemos hecho, tanto de flexión hacia adelante como lo que hice hacia atrás. Bien, mantenemos las piernas si quieren, pueden estar juntas o separadas al ancho de la cadera. Siempre sientan que las pantorrillas son una especie de riel por la cual van a correr la mini ball. Entonces, comenzamos con la columna totalmente extendida. Inhalo, bajo redondo flexionando la columna. Exhalo y vuelvo para arriba extendiendo la columna. Inhala, voy para atrás. Exhalo y vuelvo y extiendo. Inhalo, hago la flexión utilizando el recto del abdomen. Exhala, vuelvo extendiendo la columna utilizando los erectores como movedores. Inhalo y voy para atrás. Y exhalo y vuelvo y regreso y me quedo quieto. Ahora bien, ya teniendo esto en cuenta, vamos a trabajar ahora la movilidad de la cintura escapular. Me voy a permitir sentarme un poco de lado y vamos a cruzar las piernas como que si fuéramos indios. Esto en dado caso de que el alumno tenga la capacidad de hacerlo y que no tenga acortamiento a nivel de los flexores ni tampoco de los isquiotibiales. Por allí, si podemos también ayudar al alumno, podemos agarrar un pequeño cojín y lo podemos colocar en la parte del sacro y sobre los isquiones y sentarse, logrando de esta manera que la columna se encuentre más alargada y evitando que esos flexores y esos isquiotibiales flexionen la columna. Lo que podemos hacer es lo siguiente: voy a tomar el balón entre las manos y voy a inhalar y al exhalar voy a apretar la pelota. Cuando yo presione el mini ball, voy a tratar de visualizar cómo el ombligo se va hacia las vértebras lumbares. Y vuelvo inhalando. Otra vez, exhala. Y vuelvo. Tomo el aire, inhalo por nariz y exhala por la boca. Y a su vez voy activando también los músculos de los pectorales y de los bíceps. Última vez, inhala por nariz y exhalo y vuelvo y presiono. Lo otro por allí que ya quiero empezar a generar como una retracción y una protracción de escápula. Inhalo y llevo los brazos hacia el frente separando las escápulas y exhalo y voy para atrás retrayendo las escápulas. Inhala, voy para el frente y exhalo y vuelvo retrayendo las escápulas. Al ir hacia adelante inhalando, siento como las escápulas se separan y cómo activo esos serratos. Y al exhalar que voy para atrás generando la retracción, activo los romboides y también el trapecio medio. Bien. Teniendo ya en cuenta esto, quiero hacer un movimiento que me permita a mí relajar un poco más esa cintura escapular y evitar tanta tensión en el ir y el venir. Entonces, tenemos la mini ball entre las manos, inhalo y no me muevo, y al exhalar, roto la mini ball entre las palmas de las manos. Y vuelvo, y exhalo. Inhala por nariz y exhala por la boca. Otra vez, vuelvo, roto. Una vez más. Roto. Siento cómo se genera la protracción sobre todo del brazo que queda por encima de la pelota. Y vuelvo y hago la rotación. Y una vez más. Y el último. Y regreso y descanso. Ok. Luego,
Vamos a trabajar un poco la movilidad de la columna, pero en flexiones laterales. Voy a cruzar las piernas nuevamente como indio. Por ahí van a seguir la misma indicación de colocar el cojín o el almohadón, dependiendo de la capacidad o flexibilidad que tenga el alumno. Voy a colocar el pequeño balón del lado derecho. Me quedo acá. Alargo la columna. Eso es, siento que tengo una cuerda que me está estirando para el techo y voy a hacer una flexoelevación del brazo contrario. Inhala y no me muevo. Exhala, uso en este caso el abdominal oblicuo para realizar la flexión lateral de la columna y regreso. Otra vez, inhala, subo nuevamente y exhalo y voy a la flexión lateral de la columna. Me quedo allí y siento cómo se estira totalmente ese dorsal y vuelvo. Otra cosa. Quiero lograr relajar un poco más esa cintura escapular, tomo aire, elevo el brazo y voy a llevar la palma de la mano hacia la oreja. Ahora exhalo, hago la flexión lateral de la columna, voy con la mirada para el frente y ese codo está apuntando para el techo en todo momento. Inhalo y ahora exhala, roto y apunto el codo hacia el frente. Siento cómo se desencaja la escápula, vuelvo otra vez a la posición de partida y regreso extendiendo ese brazo. Cambio de lado ahora. Lo que voy a hacer es que voy a hacer la flexioelevación del otro brazo sin dejar que el brazo pegue de la oreja, ¿ok? Exhala, me voy a la flexión lateral, estiro la columna en todo momento, estiro la columna, vuelvo y regreso. Otra vez, inhala, subo el brazo, siento cómo estiro el dorsal ancho y exhalo y hago la flexión lateral de la columna y vuelvo y me quedo quieto. Ahora hago la misma variante que hice del otro costado. Elevo el brazo y apunto hacia el techo, llevo la mano a la oreja y exhalo y me voy a la flexión, manteniendo en todo momento ese codo apuntando para el techo. Inhalo y ahora desde allí exhala, hago la rotación y siento cómo genero en este caso una ligera protracción de la escápula y cómo estiro más el dorsal. Vuelvo otra vez y apunto con el codo para el techo y me regreso extendiendo el brazo y relajando. Bien, teniendo ya estos movimientos que me han permitido quitar la tensión del tren superior, vamos a empezar a trabajar y a mover esas extremidades inferiores. Una cosa importante es que al momento de nosotros tumbarnos sobre la pelota para trabajar con ella, tenemos que hacerlo o procurar de que ésta quede ubicada en el vértice inferior de las escápulas. Me tumbo sobre la pelota, eso es, vengo acá y me quedo quieto. Una vez que esté acá, voy a tener que mantener en todo momento activo ese recto abdominal y los oblicuos, que de manera bilateral se van a encargar de ayudar al recto a mantener la flexión de la columna. El primer ejercicio que voy a hacer ahorita acá de tumbado boca arriba sería la relajación de la cadera o el relax. Lo que voy a hacer en este caso es que la rótula de la rodilla izquierda va a estar apuntando para el techo y voy a hacer una deducción de la cadera derecha dejando caer la rodilla hacia afuera. En este caso lo que voy a empezar es a activar ese aductor externo y voy a inhalar alargando la pierna, roto y alineo el fémur y exhalo y regreso. Otra vez, inhala, voy para afuera, arrastro la pierna por el piso y exhalo y flex. Una vez más, voy hacia afuera, arrastro la pierna y exhalo y regreso. Lo que voy a hacer es que en este caso voy a empezar a promover la segregación de líquido sinovial que va a permitir engrasar esa articulación. Voy para afuera, arrastro la pierna y exhalo y flexiono y me quedo quieto. Lo mismo voy a hacer con la otra. Inhala, hago la deducción, extiendo, vuelvo en paralelo y exhala. Una vez más, voy afuera, estiro, alargo y exhalo. Otra vez, voy para afuera, alargo, vuelvo y me quedo quieto. Y voy a hacerlo una última vez. Sigo manteniendo esa activación en el core. Voy para afuera, hago la rotación del fémur, luego el fémur queda paralelo y vuelvo a la posición de partida. Ahora, como estamos llevando tanta tensión a nivel de la musculatura del cuello, pero si yo hago el énfasis a mis alumnos de que me tengo que centrar en ese powerhouse, toda la tensión debería estar radicada en el centro. Vamos a llevar las manos detrás de la cabeza.
voy a inhalar por nariz y voy a hacer una extensión activando la musculatura erectora de la columna. Me quedo quieto allí, sintiendo cómo libero hilos de tensión por la tapa de la cabeza. Y exhalo y vuelvo a la flexión abdominal. Inhala, voy para atrás y siento cómo todo se estira. Van a imaginar que tienen una mandarina o una pelota entre el mentón y el esternón. Lo voy a poner de este lado, tomo el aire y exhalo y vengo a la flexión abdominal. Me quedo. Esta sería la distancia que tendría que ver entre el mentón y el esternón para evitar generar una hiperflexión a nivel de las cervicales. Vuelvo para atrás. Inhala, todo se estira, exhala y vuelvo, generando la flexión a nivel de la zona lumbar y no de las vértebras cervicales, ¿ok? Otra vez, inhala, voy para atrás y exhalo y vuelvo. Lo otro que puedo empezar es activar los oblicuos haciendo una vuelta al mundo. ¿Y cómo sería esto? Inhala, voy atrás, llevo el codo derecho a la cadera derecha y de ahí exhalo y subo. Vuelvo otra vez, inhala, voy hacia atrás, exhala, cruzo hacia la izquierda y vuelvo hacia arriba. Una vez más, inhala, voy atrás, vuelvo hacia la flexión lateral, subo y regreso. Y última vez, inhala, vuelvo y extiendo, potenciando el trabajo de los extensores de la columna. Vuelvo a hacer la flexión lateral utilizando el recto abdominal y exhala y después uso el recto del abdomen y me quedo allí. Ahora, si me viene bien, voy a empezar a ver cómo se va sintiendo el alumno generando una hiperextensión de esa columna. Me voy para atrás, manteniendo las manos detrás de la cabeza y siento cómo voy abriendo el pecho y cómo extiendo totalmente la columna. Lentamente exhalo, contraigo el recto abdominal y hago la flexión de la columna otra vez. Y una vez más, inhala por nariz, me voy para atrás y siento cómo se expande la caja torácica, manteniendo en todo momento esa cola pegada en la colchoneta y voy para atrás. Y regreso exhalando, utilizando otra vez ese recto y llevando las costillas hacia la cadera. Ahora lo que voy a hacer es que voy a también a trabajar o a centrarme en el estiramiento de la musculatura posterior de las piernas. Inhalo, extiendo todo, puedo dejar el pie en punta, pero también si genero una dorsiflexión del tobillo voy a sentir un mayor estiramiento de toda la cadena muscular posterior de las piernas. Me quedo ahí resistiendo y sintiendo cómo expando esa caja torácica. Y exhalo y vuelvo arrastrando el talón en una cadena cinética muscular cerrada por la colchoneta. Cambio, inhala, alargo la otra, extiendo y siento cómo expando esa caja torácica y cómo libero tensión también de esos flexores de cadera. Me quedo quieto allí, inhalo por nariz y exhalo y vuelvo. Voy a hacerlo una vez más. Inhala, vuelvo y alargo. Extiendo la columna, las manos sujetan en todo momento el peso de la cabeza. No dejo que hiperextienda mucho el cuello, ¿ok? Me quedo allí y vuelvo exhalando y recogiendo, utilizando en este caso los flexores de cadera para recoger esas piernas. Inhala, vuelvo a extender, voy para atrás, extiendo todo lo que puedo y exhalo y vuelvo y regreso y relajo. Me voy a quedar acá ahora. Ya teniendo y trabajando esa movilidad de la columna, vamos a empezar a hacer el ejercicio 100. En el 100 es un ejercicio de fuerza que se centra en el powerhouse y en el cual tenemos que realizar unos juegos de respiraciones que van a ir inhalando en 5 tiempos por la nariz y exhalando en 5 tiempos por la boca, ¿ok? Entonces, en este caso, vamos a sacar los brazos a los costados, nos quedamos acá, voy a mantener en todo momento la flexión de la columna y voy a elevar las palmas como que si flotaran en el aire. Inhalamos, 1, 2, 3, 4, 5, exhala, 2, 2, 3, 4, 5, inhala por nariz, 1, 2, 3, 4, 5, exhala por la boca, 2, 2, 3, 4, 5, inhala, 1, 2, 3, 4, 5, exhala, 2, 2, 3, 4, 5. En este caso yo estoy utilizando los músculos del core como estabilizadores, así como los escapulares para poder mantener el control de los brazos cuando voy realizando el bombeo. Ahora, subo la pierna derecha y la voy a elevar en posición de tablero y me quedo ahí, manteniendo esa rodilla alineada en todo momento con la cadera, ¿ok? Subo los brazos y comienzo a bombear otra vez. Inhala, 1, 2, 3, 4, 5, exhalo y extiendo. 2, 2, 3, 4, 5, inhalo y flex. 1, 2, 3, 4, 5, exhalo y alargo. 2, 2, 3, 4, 5, inhalo y flex. 1, 2, 3, 4, 5, exhala y extiende. 2, 2, 3, 4, 5, inhalo y flex. 1, 2, 3, 4, 5, exhala. 2, 3, 4 y 5.
5. Flexiono la rodilla y vuelvo al centro y pongo el pie en la colchoneta para descansar. Ahora voy a hacer lo mismo con la otra pierna. Subo la pierna, uso como movedor principal el flexor de cadera cuando la pierna viene hacia el pecho, y cuando extiendo voy a utilizar el glúteo para hacer la extensión de la cadera. ¿Ok? Entonces, tomamos el aire, flexiono la rodilla y comienzo otra vez. Inhala, 1, 2, 3, 4, 5, exhala, 2, 2, 3, 4, 5, inhala, 1, 2, 3, 4, 5, exhala, 2, 2, 3, 4, 5, inhala por nariz, 1, 2, 3, 4, 5, exhala, 2, 2, 3, 4, 5, una más, inhalo, 1, 2, 3, 4, 5, exhala, 2, 2, 3, 4 y 5. Vengo, flexiono la rodilla y pongo el pie en el piso para descansar. Me levanto. Vengo para arriba. En este caso me centré en el ejercicio mucho en el trabajo de los músculos del core. Ahora lo voy a hacer también, pero quiero reclutar también los músculos de las piernas. Me voy a tumbar en este caso boca arriba en la colchoneta. Nos vamos al tapete y voy a dejar la mini ball cerca de los tobillos, ¿ok? Subo las piernas en posición de tablero, me quedo allí, inhalamos por la nariz y exhalo por la boca y subo huecando el abdomen. Y comienzo a bombear, inhala, 1, 2, 3, 4, 5, aprieto, exhala, 2, 2, 3, 4, 5, inhalo y flex, 1, 2, 3, 4, 5, exhala, 2, 2, 3, 4, 5, inhalo y flex, 1, 2, 3, 4, 5, exhala, 2, 2, 3, 4, 5, una más, inhalo, 1, 2, 3, 4, 5, exhala, 2, 2, 3, 4 y 5, y vuelvo. Esa sería otra variante para realizar el ejercicio 100, ¿ok? Me doy la vuelta, me levanto de lado y ahora voy a introducir en este caso el estiramiento de una pierna, ¿ok? Que es un ejercicio clásico de pilates. Vamos a hacer una variante contemporánea utilizando la mini ball. Me vuelvo a tumbar, colocando el balón en el vértice inferior de las escápulas. Me quedo quieto allí. Y para un alumno principiante voy a seguir las mismas premisas con que elaboré o realicé ahorita el ejercicio 100. Subo la pierna derecha, me quedo ahí y voy. Y vuelvo. Y vuelvo. Tomo el aire. Y vuelvo. Una vez más. La pierna sale larga como una flecha de la cadera y regresa. Pongo el pie en el piso. Subo la otra pierna. Inhala. Exhala. Otra vez. Tomo el aire. Una vez más. Vuelvo a estirar. Última vez. Y vuelvo y me quedo quieto y pongo el pie en el suelo para descansar. Ahora, subo la pierna derecha, la levanto y me voy a sujetar la pantorrilla con la mano, ¿ok? Y luego con la mano izquierda me sujeto la rodilla. Mantengo en todo momento esa flexión abdominal. Vuelvo para acá arriba. Me quedo acá. Eso es. Estiro la otra pierna tan larga como pueda. Ahí la dejo. Y ahora, cambio. 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 Otra vez. Sigo. Vamos. 5, 6, 7, 8, 9 y 10 y junto a la rodilla. Y vuelvo y puedo descansar. De allí vuelvo para arriba y me siento. ¿Cómo vamos a estar? Ahora, hemos realizado dos ejercicios como lo son el 100 y el estiramiento de una pierna, que son movimientos o ejercicios de fuerza. Ahora les voy a enseñar a cómo hacer el rolling la cabol con el balón, que en este caso sería un ejercicio ideal para darle un masaje a la columna y que es de un movimiento, es un ejercicio de movilidad. En este caso, nos sentamos nuevamente en la colchoneta y voy a colocar la pelota o la minibola en este caso entre las pantorrillas, ¿ok? De esta manera lo que voy a hacer es activar los músculos de los aductores internos y también en este caso voy a lograr potenciar más la activación de los músculos del suelo pélvico. Tomamos aire. Voy a dejar en este momento los pies pegados a la colchoneta, la columna siento primero que se estira y después hago la flexión de la columna, imaginando que el cuerpo es como una pequeña pelota, ¿ok? Yo prefiero en este caso que los codos apunten para los lados para conservar una mejor estabilidad de las escápulas. Me voy para atrás, inhala, ruedo. Y exhalo y vuelvo y puedo poner los pies en el piso. Inhala, ruedo otra vez, ruedo hasta el vértice inferior de las escápulas y regreso. Hacemos la salvedad al alumno de que no debe de pegar la cabeza del piso y regreso. Una vez más, inhala, rolling back, voy para atrás, exhalo y vuelvo. Siempre manteniendo una pequeña contracción para que el balón no se vaya a salir. Ahora, voy a hacer un poquito más complicado.
Voy a levantar los pies del piso, ¿ok? Levanto los pies del piso y siento que levito. Activo los músculos del centro. Inhala, ruedo para atrás y exhalo y vuelvo y equilibrio y control. Inhala, vuelvo a rodar para atrás, exhalo y regresa. Una vez más, inhala, voy para atrás, eso es, exhalo y vuelvo. Y hacemos el último, vamos, rolling back, inhalo, exhala y vuelvo y me quedo quieto y puedo poner los pies en la colchoneta para descansar. Ok, ahora vamos a ponerle un poco más de dificultad al ejercicio y lo voy a combinar con un teaser. Y después que lo haga con el teaser, vamos a hacer unos giros de cadera, ¿ok? Entonces, vuelvo a dejar la mini bola allí donde estaba. Tomo aire, me tomo por detrás de la rodilla. Inhalo, sobre todo acá que yo sienta que estoy tocando ese popliteo, ¿ok? Entonces, flexiono. Me quedo acá. Mantengo que las costillas vayan hacia la cadera y subo nuevamente. Elevo acá y ahora me voy para atrás. Inhalo y rolling back. Exhala y me quedo quieto. Tomo aire. Exhalo y extiendo teaser. Vuelvo otra vez. Ruedo para atrás. Vengo otra vez y me siento, tomo el aire, exhala, estiro todo, teaser, vuelvo otra vez, regreso, redondo, vuelvo para arriba, exhala y extiendo, teaser, quédate quieto ahí, flexiono los codos, llevo los brazos para atrás y me quedo quieto ahí, eso es, aguanto. Eso. Ahora, inhalo, bajo las piernas, giro de cadera, exhalo y subo 1. Inhalo y bajo, giro de cadera y exhala 2. Otra vez, inhala, baja, giro de cadera y exhala 3. Y última vez, inhala, giro, 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 giro y exhalo y me quedo quieto y flexiono y puedo descansar. Ok. Ahora, sacamos de acá la mini bola. Tomo aire y vamos a hacer ahora, me pongo de cúbito lateral. Me quedo acá en esta posición y ahora vamos a empezar a introducir un side bend o giro de lado. Voy a comenzar con una versión más básica y después una más intermedia y avanzada. Me quedo acá. Una pierna procuro que esté sobre otra como ladrillo. Elevo el brazo a nivel del hombro. Ese brazo sientan cómo libera hilos de tensión, ¿ok? Entonces, inhalo. Me voy como si fuera un aeroplano. Eso es. Y exhalo y vuelvo. Otra vez, inhala, me vuelvo a ir estirando, 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 estirando. Y exhalo y regresa. Y una vez más, inhala. Mantengo todo en un mismo bloque y exhalo y vuelvo. Y ese deltoide en todo momento activo. Y al rodar la mini ball por el piso, voy a sentir cómo activo ese tríceps y ese dorsal. Ahora, el brazo va sobre la cabeza. Inhala, side bend completo y me quedo quieto. Y exhalo y vuelvo. 2 veces más, inhala, estira y exhala y regresa. Y otra vez, inhala, me vuelvo a ir estirando, 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 estirando y exhalo y vuelvo y me quedo quieto y puedo descansar. Saco de allí y ahora me cambio para hacer el otro lado. Bien, vuelvo otra vez y dejo la mini ball al costado. Subo el brazo que quede a nivel del hombro, de ahí nomás, ¿ok? Inhalo, me vuelvo a ir, imaginando que soy un aeroplano y exhalo y vuelvo, y manteniendo la activación del core. Inhala, vuelvo, estiro, 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 y mantengo en todo momento la colocación de la cabeza. 2 más, inhala, me vuelvo a ir de costado, el brazo sale largo, exhalo y vuelvo. Sientan cómo los dedos de las manos, en este caso van liberando hilos de tensión y vuelvo. Ahora hago el side bend, inhalo. Voy, el brazo se estira, me quedo quieto allí, exhala y regresa. Y una vez más, inhala, vuelvo otra vez, largo, exhala y vuelvo. Y una vez más, inhala, hago el último, estiro, 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 y exhala y regresa y puedo descansar. Ok, saco la pelota. Ahora, me voy a poner en postura de 4 apoyos y voy a, en este caso, hacer un leg pull down. Lo voy a hacer modificado y lo que voy a hacer en este caso es colocar la mini ball en la rodilla derecha, izquierda en este caso, que hacia donde estoy yo ahorita, hacia ese lado, mientras dejo el otro pie apoyado atrás. Voy a cambiar la pelotita para que puedan ver mejor el movimiento. Me quedo acá, voy a dejar apoyado los metatarsos del otro pie en el piso, inhalo, tomo aire y me quedo allí. Esta rodilla la levanto, exhalo, mantengo el control y levanto el pie de la pierna que está apoyada sobre la pelota. Me quedo ahí, aguanto, respiro y bajo y relajo.
Lo que voy haciendo es que en este caso voy logrando tener conciencia de esa activación de los músculos del transverso y del cuadrado lumbar. Una vez más, inhala por nariz, exhala por la boca, alineo las caderas, levanto el pie y trabajo la estabilidad. Inhala, exhala, inhala, exhala y bajo y puedo descansar. Lo mismo voy a hacer ahora de este lado. Traigo la mini ball debajo de la rodilla, me quedo allí, tomo aire, estabilizo la cadera, inhalo y ahora voy para arriba, exhala. Todo se queda quieto allí y levanto el pie del piso. Los dedos de los pies liberan hilos de tensión y bajo y relajo. Una última vez, inhala, exhala, vuelvo para arriba, subo, me quedo quieto, resisto y despego los dedos de los pies de la colchoneta, de donde está la mini bola apoyada. Me quedo allí y vuelvo a bajar y puedo descansar. Ok, vuelvo a la misma posición ahora de cúbito lateral. Esta vez vamos a hacer el side bend más avanzado, ¿ok? Entonces, voy a colocarme en una posición de diamante en las piernas. Esta mano que va a quedar apoyada en el piso, tratar de separar bien los dedos de las manos. Me quedo allí resistiendo y voy a sacar la mini ball y la bola queda alineado totalmente con la rodilla. Inhala, me quedo quieto allí. Y ahora exhala, subo, voy, side bend, estiro, estiro, estiro y vuelvo y regreso a la colchoneta. Inhalo, otra vez, exhala, side bend. El balón va a parecer un globo de helio que me levanta. Ahora tomo el aire, subo el brazo, me quedo quieto, paso por debajo, coloco la mini bola en el piso y exhalo y arrastro todo lo que pueda. Estiro, sintiendo cómo desencajo la escápula, vuelvo, tomo el balón, me elevo, abro el pecho para atrás, eso es, vuelvo a pasar el balón por encima de la cabeza y me vuelvo y me regreso y relajo. Cambio de lado ahora, voy para el otro. Inhalamos, me quedo acá, tomo aire, alineamos, abrimos el pecho, eso es, y exhala. Side bend, estiro, 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 estiro y vuelvo a la colchoneta y regreso. Una vez más, exhala, vuelvo a estirar, comprometo el trabajo del oblicuo, me quedo quieto allí y regreso. Y ahora hacemos el giro completo. Tomo aire, exhala, flexión lateral, estiro, vuelvo para arriba, paso el brazo, pongo la mini bola en el piso, exhala, arrastro el pequeño balón por el suelo desencajando la escápula, vuelvo a traer el balón, subo para el techo, abro el pecho, eso es, paso el mini ball por encima otra vez, resisto y vuelvo y descanso. Ok, bien. Ahora, nos tumbamos de cúbito lateral. Y en este caso, vamos a empezar a hacer algunos ejercicios de la serie de patadas laterales. Voy a colocar el mini ball a nivel de la 12ª costilla. Y el codo lo voy a tener flexionado, que quede alineado con el hombro. Estiro las piernas, me quedo acá. Un poco más arriba, me quedo aquí, eso es. Una pierna va a quedar sobre otra como ladrillo. Si ustedes observan en este caso que el cliente pierde estabilidad, pueden generar una pequeña flexión de la pierna de abajo, ¿ok? Vamos aquí, me quedo quieto. Voy a empezar haciendo el péndulo. Subo la pierna a nivel de la cadera. Doble patada para el frente. Inhala, 1, 2 y exhala y vas atrás. Doble patada, 1, 2 y exhala y vas atrás. Otra vez, inhala, 1, 2 y exhala. Otra vez, inhala, 1, 2 y vuelvo a exhalar. Y una vez más, inhala, 1, 2 y exhala y vuelvo y me quedo quieto. De allí vamos a hacer círculos pequeños. Subo la pierna a nivel de la cadera y dibujamos los círculos. Voy, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y ahora en sentido contrario. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y me quedo quieto y bajo y relajo. Ahora desde allí podemos también hacer una bicicleta. Subo la pierna, me quedo quieto ahí, inhala, voy para el frente, flexiono la rodilla y exhalo y llevo la pierna hacia atrás. Vengo para el frente, flex, estiro la pierna,
y vuelvo, flexión, extiendo, alargo la pierna y voy hacia atrás y ahora lo hago en sentido contrario, talón al glúteo, extiendo la rodilla, pateo para el frente y voy para atrás, flex, extiendo, voy para atrás, flex, alargo, estiro la pierna y me quedo quieto. Ahí lo que hago es mucho potenciar el trabajo de los oblicuos, ¿ok? Ahora, saco la pelota, la voy a colocar entre los tobillos, me tumbo de lado nuevamente y ahora voy a formar una línea recta con el cuerpo, ¿ok? La cabeza va a reposar sobre el brazo y me quedo quieto ahí. Inhalo por nariz. Y ahora exhala y sube las dos piernas, 1 y vuelvo. Otra vez exhala, 2. Sentí que el balón en este caso es un globo de helio que me levanta del suelo y me quiere llevar las piernas hacia el techo. Y exhalo y vuelvo y me quedo quieto. Quiero potenciar el trabajo y ahora vamos a hacer un side leg banana. Inhalo, exhala, vuelvo para arriba, subo, 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 subo y bajo y descanso. Una vez más, tomo aire, exhala, vuelvo para arriba, subo, 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 subo y vuelvo a bajar. Última vez, inhala, exhala, me quedo arriba y ahora tomo aire, vengo para arriba, subo, hago un teaser otra vez y me vuelvo a la colchoneta y me acuesto de lado. Última vez, inhala, todo se eleva, vamos para arriba, subo, 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 exhala, voy, estiro, teaser, me quedo quieto allí y vuelvo para el suelo y descanso y relajo. Ok, saco el mini ball. Estando todavía ahí de lado, yo puedo flexionar el codo y apoyar la cabeza en el brazo y en el antebrazo, ¿ok? Flexionamos las rodillas a 90 grados, me quedo totalmente alineado acá y voy a colocar la mini ball detrás de la rodilla, ¿ok? Inhala por nariz. Vengo para acá y la pierna de abajo se estira. Apoyo el arco del pie en la articulación de la rodilla y vamos a simular el ejercicio de la patada hacia arriba. Punta de pie. Inhala, 1 y exhala. Inhala, 2 y exhala. Inhala, 3 y exhalo. Inhala, voy arriba, 4. Una vez más, 5. Tomo el aire, otra vez, 6 y me quedo quieto y puedo descansar. Saco la mini ball, relajo y vuelvo arriba a incorporarme. Por allí yo podría hacer lo mismo, tendría que hacer lo mismo del otro lado con la intención de lograr realizar un trabajo equilibrado e inteligente de mis extremidades inferiores. Yo por cuestiones de tiempo voy a pasar a otros ejercicios con la intención de poderles enseñar algunos otros movimientos que les sirvan de utilidad dentro de sus clases. Ahora, siguiendo con el entrenamiento, voy en este caso a trabajar extensiones. Me voy a ir boca abajo y vamos a hacer ahora un cisne. Voy a extender los brazos hacia el frente y voy a colocar las palmas de las manos sobre la mini ball. Las piernas van a estar separadas ligeramente al ancho de la cadera y van a sentir cómo los brazos liberan hilos, los dedos de las manos liberan hilos de tensión, al igual que los dedos de los pies. Inhalamos por nariz, exhalo y subo y voy al cisne y extiendo. Recuerden siempre exhalar al subir para de esa manera dar protección a la parte baja de la espalda. Exhala, vuelvo, extiendo, alargo el cuello y vuelvo. 2 veces más, inhala por nariz, exhala, vuelvo para arriba, crezco, 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 crezco y vuelvo y bajo. Otra vez, inhala, exhala, suban, voy para arriba, ombligo dentro, vuelvo y bajo. Y última vez, inhala, exhala. Me quedo quieto allí, eso es, y vuelvo a bajar y descanso. Ahora, junto los pies, voy a poner la pelota, o la cabeza, perdón, apoyada en la mini ball, voy a dejar los brazos al frente. Me voy a quedar ahí. El próximo ejercicio que voy a adaptar acá es el nadador. El nadador también es de fuerza y voy a utilizar como movedores los músculos de los glúteos y también en este caso los erectores de la columna. Voy a inhalar por nariz, exhala, subo, voy para arriba y me quedo quieto y bajo y relajo. Una más, exhala, subo, me quedo quieto y empiezo. 1, 2, 3, 4, 5, exhala. 2, 2, 3, 4, 5, inhala. 1, 2, 3, 4, 5, exhala. 2, 2, 3, 4, 5 y bajo y descanso. Saco el mini ball, me voy para atrás a la postura de bebé y estiro todo lo que puedo. Alargo la columna. Me quedo ahí. Entonces lo que voy a buscar ahora es quitarle tensión a la parte baja de la espalda. Inhalo y despego los glúteos
de los talones y me voy para el frente, alargando, alargando, alargando y vuelvo y regreso. Una más, voy para el frente, extiendo y siento en este caso como las escápulas se derriten como mantequillas detrás y vuelvo y relajo. Voy para arriba. Ok, me doy la vuelta y me voy a tumbar nuevamente en la colchoneta, pero en esta ocasión vamos a hacer un entrecruzado, ¿ok? Entonces, me tumbo sobre el mat y voy a colocar la mini ball, en este caso, en el arco del pie derecho. Estiro la pierna, que sienta cómo se potencia el estiramiento del isquiotibial. Llevamos las manos detrás de la cabeza y voy a acompañarlo primero con una preparación abdominal. Inhala y voy, exhala, 1 y estiro. Otra vez, 2 y vuelvo. Una vez más, 3 y regreso y hago el último, exhala, 4 y estiro. Ahora lo que voy a hacer es el entrecruzado. Voy a llevar el codo a la rodilla que se está flexionando. Inhala por nariz, exhala por la boca y voy 1 y voy atrás. Exhala 2 y voy atrás. Una vez más, 3 y regreso. Y hago el último, inhala, exhala 4 y vuelvo y me quedo quieto y puedo descansar. Lo otro mismo voy a hacer con el otro lado. Paso la pierna al pie contrario, la pelota, perdón. En este caso, dejo las manos detrás de la cabeza, relajo allí, estiro la pierna, y sintiendo que esa pierna libera hilos de tensión, ¿ok? Inhalo y hago la flexión. Y voy, estiro. Inhala, hago la flexión exhalando después. Y vuelvo. Tomo el aire, exhala. Siempre ejerciendo peso sobre la pelota con la intención de poder activar el isquiotibial, ¿ok? Vuelvo una vez más, exhala y regresa. Ahora le agregamos el entrecruzado. Tomo aire, exhala, cruza. 1, vuelvo, exhala, cruza. 2, vuelvo, una vez más. 3, otra vez, tomo el aire. 4 y me quedo quieto y puedo descansar. Saco la mini ball de allí. Ahora, miren esto. Voy a agarrar la mini ball en la mano, con la mano derecha. Siento en este caso que el balón es un globo de helio que me está levantando el brazo para el techo, pero no voy a dejar tampoco que se desencaje la escápula, sino más bien que la mantengo allí neutral. Bien, tomo aire, llevo la otra mano detrás de la cabeza, voy a subir las dos piernas en posición de tablero y exhalo y subo la cabeza huecando el abdomen, ¿ok? Me quedo ahí. Ahora, ¿qué voy a hacer? Esa pierna derecha la voy a estirar. La dejo larga y llevo ahora la mini ball acá a la rodilla contraria. Voy a empujar la mini ball contra la rodilla y la rodilla contra la mini ball. Exhala. Y mantengo. Exhala. Y mantengo. Y voy trabajando en isometría esos músculos de los oblicuos. Exhala. Y una vez más tomo aire, exhalo y vuelvo. Regreso. Y puedo poner la cabeza en la colchoneta y bajo otra vez los brazos al piso. Ustedes pueden ir aumentando el número de repeticiones. Ahora, voy para el otro lado. Vengo para acá, inhalamos por nariz, subo el brazo, subo las piernas, subo la cabeza, extiendo la rodilla izquierda, llevo la mini bola al costado de la otra pierna y exhala. Y vuelvo, y exhala. Y vuelvo. Y una vez más, última vez presiono. Y regreso y me quedo quieto. Agarro la mini ball entre las manos, llevo los brazos para atrás. Ahora estiro la pierna derecha y cruza. 1 y cambio, 2 y cambio, 3 y cambio, 4 y cambio, 5, otra vez, 6, vamos, 7, 8, 9 y 10 y relajo. Pongo los pies en el piso y descansamos allí. Eso. Ahora, voy a agarrar, como ya trabajé mucho los flexores de cadera, voy en este caso a colocar la mini ball debajo del sacro. Me quedo ahí. Inhala por nariz, exhala por la boca, relajamos, nos quedamos quietos allí. Esto es. Tomo aire. Sujeto ligeramente la mini ball y dejo las piernas separadas al ancho de la cadera. Subo la cola, sintiendo cómo se despega del balón y siento en este caso cómo estiro los flexores de la cadera. Me quedo allí, vuelvo a bajar y el sacro se apoya nuevamente sobre el mini ball.
Otra vez, exhala. Hago la retrogresión de la pelvis, despego la pelota de allí, la cola del balón, me quedo quieto, estiro, estiro, estiro y vuelvo y bajo y descanso. Ahora, inhalo, estiro la pierna derecha para el techo, larga la pierna, subo la otra, me quedo quieto allí, inhalamos por nariz, aguantamos. Eso es, piernas paralelas, una al lado de la otra, nos quedamos quietos, inhalo y ahora voy a flexionar en diamante las piernas. Vengo, flexiono, 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 me quedo quieto ahí, abro hacia los lados, vamos, abro hacia los lados, me quedo quieto. Ahora, dorsiflexión, exhala, bajo redondo, bajo, haciendo el círculo, punta de pies, vuelvo para arriba. Eso es, dorsiflexión, flexiono rodilla, extiendo hacia los costados, eso es, dorsiflexión de los tobillos, siento como estiro los aductores internos, bajo, punta de pies, vuelvo para arriba, me quedo quieto, flexiono las rodillas en diamante, extiendo a los costados, hago la dorsiflexión de los tobillos, exhalo y me quedo quieto. Y ahora lo hago en reversa, abro, eso es, vuelvo, extiendo para el techo, bajo las dos piernas juntas, dorsiflexión, vuelvo a abrir haciendo la circunducción de la cadera, vuelvo otra vez al centro, extiendo la rodilla, vuelvo otra vez a bajar las piernas, hago la dorsiflexión de los tobillos, vuelvo a abrir, vuelvo a cerrar, me quedo quieto, estiro las piernas, sintiendo cómo activo el cuádriceps y flexiono las rodillas y puedo bajar y descansar. Saco la minibola. Me voy de lado y me levanto. En el último ejercicio que les voy a mostrar, vamos a hacer un side bend, pero ya un poco más terapéutico, para volver a la calma y relajar al alumno después del ejercicio que ha realizado. Se van a tumbar de lado nuevamente y van a colocar la mini ball en la 12ª costilla. Dejan caer la cabeza sobre el brazo, se quedan allí. Y importante que las rodillas estén flexionadas. Subo el brazo por encima de la cabeza, me quedo quieto, inhalo y no me muevo, exhalo, una vez más, inhala por nariz, exhala por la boca, traigo esta palma de la mano por delante, inhalo y exhalo y ahora trazo una línea diagonal, roto, siento como quito la tensión de la parte baja de la espalda y siento la movilidad de la columna desde la base hasta la coronilla. Me quedo quieto allí y vuelvo otra vez para el centro y regreso. Una vez más, vuelvo y estiro, alargo todo lo que puedo, me quedo quieto allí, eso es, y vuelvo y relajo. Hago el otro lado, me levanto, me cambio y me tumbo del otro costado para hacerlo parejo. Este movimiento también le va a venir bien a todos aquellos alumnos que participen en sus clases que tengan escoliosis. Subo el brazo por encima, respiro profundo, inhalo, exhalo, traigo la mano al frente y desde allí exhalo y hago la rotación de la columna. Vuelvo a estirar, me quedo quieto allí, sintiendo también en este caso como que se me están jalando esa pierna para atrás. Estiro y vuelvo otra vez al centro. Última vez, inhala, vuelvo, alargo todo, estiro otra vez, vamos. Largo, siento que me están jalando de ese brazo hacia el frente y siento esa línea diagonal que cruza el cuerpo. Activamos sobre todo también las cadenas miofasciales en espirales del cuerpo con este ejercicio. Y vuelvo otra vez a la posición de partida y descansamos. Muy bien, chicos. Me incorporo y así terminamos la secuencia de movimiento con la mini ball. Espero que los ejercicios que les presenté les sean de utilidad, de que aprendan a cómo incorporar de forma segura este accesorio dentro de sus clases de pilates con el objeto de que sus alumnos obtengan los mejores resultados del método. Nos vemos pronto y fue un placer compartir con ustedes en este congreso. Se les quiere. Chao.